Mis padres me echan de la casa diciendo, Jorge, eres una basura, sal de aquí para que tu hermana tenga más espacio. Me fui y progresé, ahora me buscan porque mi hermana está en problemas, pero les pago con la misma moneda. Nunca olvidaré aquella noche. Todavía puedo escuchar la voz de mi madre gritando desde el pasillo, con los ojos llenos de rabia y los brazos cruzados, Jorge, eres una basura, sal de esta casa, tu hermana necesita más espacio. Tenía 19 años, acababa de terminar el bachillerato y estaba intentando juntar dinero para estudiar ingeniería. Vivía en el pequeño cuarto del fondo, el que apenas tenía una ventana que daba al patio, mientras mi hermana menor, Carolina, ocupaba la habitación más grande, recién pintada y con aire acondicionado. Ella siempre fue la favorita. Mis padres decían que era la niña aplicada, la que merecía oportunidades, la que tenía futuro. Y yo era el error, el que no servía para nada. Esa noche me echaron con una mochila, un par de mudas de ropa y el orgullo destrozado. Mi madre me miró con desprecio mientras mi padre, en silencio, sostenía la puerta abierta. Carolina se asomó por el pasillo con una sonrisa apenas disimulada. Recuerdo que me dijo, bueno, Jorge, ya era hora. Necesito tu cuarto para poner mi escritorio. Sentí un nudo en la garganta. No lloré frente a ellos, pero al salir y escuchar cómo cerraban la puerta detrás de mí, fue como si me arrancaran una parte del alma. Pasé meses durmiendo en el sofá de un amigo. Trabajaba de noche en una panadería y de día en una tienda de repuestos. No tenía tiempo ni para pensar. Pero dentro de mí algo se encendió. El rencor, la humillación, y sobre todo las ganas de demostrarles que podían llamarme basura, pero iba a convertirme en alguien que ellos lamentarían haber despreciado. Ahorré cada peso que pude, me inscribí en un curso técnico, y empecé a trabajar con un mecánico que veía potencial en mí. Con el tiempo, me convertí en su socio. 5 años después, ya tenía mi propio taller, una camioneta y varios empleados. Mis padres jamás me llamaron. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Solo escuchaba de vez en cuando que Carolina había entrado a la universidad privada que tanto quería y que mis padres se desvivían por pagarle todo. Mi madre publicaba en Facebook fotos de ella con frases como orgullo de madre, mientras a mí ni siquiera me mencionaban. Pero la vida da vueltas. Y a veces, vueltas crueles. Un día, mientras revisaba unos motores, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi tía Miriam, la hermana de mi padre. Su voz sonaba temblorosa. Me dijo, Jorge, hijo, tu hermana está en problemas. Tus padres están desesperados. Me quedé en silencio. Según me explicó, Carolina había quedado embarazada de un tipo casado que la abandonó, y para empeorar las cosas, mis padres estaban llenos de deudas por intentar cubrir los gastos médicos y pagar abogados. Mi madre había tenido una crisis nerviosa y mi padre había perdido el empleo. Literalmente, estaban hundidos. Esa misma noche, recibí otro mensaje. Era de mi madre. Después de 6 años sin una sola palabra suya. Hijo, necesitamos verte. Por favor, tu hermana está mal. Ayúdanos. No sabía si reír o enfurecerme. Me acordé de cómo me llamaron basura, de cómo cerraron la puerta sin mirar atrás. Pensé en todo lo que pasé solo, en las veces que no tuve que comer, en los días que trabajé con fiebre solo para no perder el techo. Y ahora que estaban en ruinas, ahora sí se acordaban de mí. Aún así, la curiosidad pudo más que el orgullo. Fui hasta la casa, o lo que quedaba de ella. Ya no era la misma. Las paredes estaban agrietadas, el jardín lleno de maleza. Al entrar, vi a mi madre más vieja, más delgada. Tenía ojeras profundas y la mirada apagada. Mi padre, sentado en una esquina, apenas me saludó. Carolina estaba en la sala, con el vientre abultado, llorando. En cuanto me vio, mi madre se arrodilló frente a mí. Hijo, por favor, ayúdanos, tú eres el único que puede hacerlo. En ese momento, todos los recuerdos me golpearon de golpe, el eco de su voz gritándome basura, el portazo, el frío de aquella primera noche en la calle. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Sentí algo en el pecho, una mezcla entre rabia, dolor y una extraña satisfacción. Ellos necesitaban de mí. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Mi tía Miriam me miraba con ojos suplicantes. Mis padres esperaban una palabra, cualquier gesto. Carolina no se atrevía ni a levantar la mirada. Yo me crucé de brazos y, con calma, respiré hondo. Tenía muchas cosas que decirles, y pensaba hacerlo con la misma moneda con la que me trataron. Me quedé de pie frente a ellos, observando cómo evitaban mi mirada. Mi madre rompió el silencio primero, con la voz temblorosa. Jorge, hijo,
yo sé que cometimos errores, pero entiéndenos, eran momentos difíciles, no sabíamos cómo manejar las cosas. Esa frase me hizo reír, una risa amarga que llenó toda la sala. ¿Errores? Le dije. Llamarme basura y echarme a la calle para darle mi cuarto a Carolina fue un error. Dejarme dormir en la calle sin preguntar si estaba vivo o muerto fue un malentendido. Mi padre levantó la voz, pero ya no tenía la misma autoridad de antes. No exageres, muchacho. Tú siempre fuiste rebelde, no seguías reglas, nos faltabas el respeto. ¿Faltarles el respeto? Le respondí, acercándome. Lo único que hice fue no ser como ella, ¿verdad? No ser el hijo perfecto, el que recibía todo, el que ustedes protegían como si fuera de cristal. Carolina sollozaba en el sofá, con la cara hundida entre las manos. Mi madre la abrazó, como siempre hacía, defendiéndola de todo. Tu hermana no tiene la culpa, dijo mi madre. Lo que pasó, fue un error, pero ahora está pagando las consecuencias. Ah, claro, contesté con sarcasmo. Siempre lo mismo. Carolina no tiene la culpa, Carolina necesita ayuda, Carolina es la víctima. Pero cuando yo necesitaba ayuda, ustedes solo vieron un estorbo. Me di la vuelta dispuesto a irme, pero mi tía Miriam me detuvo tomándome del brazo. Jorge, escúchame, hijo. Ellos cometieron errores, sí, pero tú sabes cómo es tu madre. Se deja llevar por las emociones. Tú eres diferente, siempre fuiste fuerte. Fuerte, repetí. Fuerte porque me obligaron a hacerlo. Ella bajó la mirada, sin saber qué decir. Me quedé un momento en silencio, viendo las fotos familiares en la pared. En todas, Carolina sonreía. Yo apenas aparecía en una, de cuando tenía 10 años, antes de que todo cambiara. Me acordé de los días en que mi madre me decía que debía dejarle lo mejor a mi hermana, porque las niñas necesitan más cuidados. Me acordé de las veces que yo me quedaba sin almorzar para que ella pudiera llevar merienda al colegio caro donde estudiaba. Me acordé de las discusiones con mi padre, que siempre terminaban con un tú no sirves para nada, Jorge, deberías aprender de tu hermana. La rabia me ardía por dentro, pero también algo más, una parte de mí que todavía quería entender por qué me trataron así. ¿Qué quieren de mí exactamente? Pregunté, cruzando los brazos. Mi madre suspiró, y entre lágrimas me explicó que habían hipotecado la casa para pagar las deudas de Carolina. Que el hombre que la había dejado ahora amenazaba con demandarlos por difamación. Que necesitaban dinero urgente para abogados y gastos médicos porque mi madre había sufrido una crisis nerviosa. Solo necesitamos algo de ayuda, Jorge. Lo que puedas. Después te lo devolvemos. Esa última frase fue casi insultante. Me miré las manos, llenas de grasa y cicatrices de tantos años de trabajo. Ellas eran la prueba de lo que pasé. ¿Devolverme? Repetí, mirándola con calma. ¿Y cómo se devuelve una infancia rota? ¿Cómo se devuelve el amor que nunca tuve? Mi padre bajó la cabeza, sin poder sostener la mirada. Carolina, entre sollozos, murmuró. Lo siento, Jorge. Yo nunca pedí que te echaran. Esa frase me dolió más que todas las anteriores. Porque sonaba sincera, pero también vacía. Me acordé del brillo en sus ojos aquel día, de la sonrisa que tenía mientras yo salía con mi mochila. Ella no había dicho nada entonces. No movió un dedo por mí. La tensión en el ambiente era insoportable. Me acerqué a la ventana, mirando la calle donde una vez dormí, donde lloré por no tener a nadie. Miren, dije con voz firme, no los odio. No gasté mi vida en eso. Pero tampoco olvidé. Ustedes me enseñaron que uno solo vale cuando sirve para algo. Y parece que ahora sí sirvo, ¿no? Porque tengo dinero, porque me fue bien. Mi madre empezó a llorar más fuerte. Hijo, por favor, no nos castigues así. ¿Castigarlos? Dije. No. Solo estoy aplicando su lógica. Me dijeron que era basura, y la basura no se recoge, ¿verdad? Se saca y se olvida. Un silencio helado cubrió la sala. Mi tía Miriam murmuró algo sobre el orgullo, sobre el perdón. Pero en ese momento, el perdón me parecía un lujo que ellos nunca me dieron. Me dirigí hacia la puerta, pero algo me hizo detenerme. Quizás fue el recuerdo de mi abuela. Ella fue la única que me quiso de verdad. Cuando murió, nadie me avisó hasta semanas después. En ese momento entendí que, para mi familia, yo ya no existía. Y ahora, ahí estaban todos, esperando que el fantasma que echaron regresara a salvarlos. Me giré por última vez, los miré a todos, y dije con calma. Ahora entiendo algo.
No todos los hijos son bendiciones, y no todos los padres merecen el regreso de los suyos. Y salí por la puerta. Pero apenas llegué al auto, sentí un vacío enorme. Parte de mí quería no mirar atrás, pero otra parte, todavía dudaba. Me quedé sentado en la camioneta con las manos en el volante, pero no arranqué. Las luces de la casa aún estaban encendidas y desde la ventana se veía la silueta de mi madre llorando, abrazada a Carolina. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Quizás minutos. Quizás una hora. Por dentro sentía un huracán, rabia, tristeza, nostalgia, pero sobre todo una especie de cansancio. Había pasado toda mi vida buscando el reconocimiento de gente que nunca me quiso de verdad. Al final arranqué, pero no fui a casa. Terminé en un parque donde solía sentarme cuando no tenía donde dormir. Me quedé mirando el cielo, preguntándome en qué momento mi familia se rompió tanto. Recordé a mi abuela Rosa, la madre de mi papá. Ella siempre fue mi refugio. Cuando era niño, me escondía en su cocina cada vez que mi madre empezaba a gritarme por cualquier cosa. Ella me daba un plato de arroz con habichuelas y decía, tranquilo, Jorgito, algún día ellos van a necesitarte y tú decidirás si abrir la puerta o no. En ese momento no entendía lo que quería decir, ahora lo entendía perfectamente. Pasaron los días, y aunque intenté seguir con mi vida, no pude. Mi tía Miriam volvió a llamarme varias veces. Una noche incluso apareció en mi taller. Jorge, hijo, me dijo mientras se secaba el sudor de la frente, las cosas están mal. Carolina perdió al bebé. Tu madre está internada, y tu padre, bueno, está como perdido. No come, no habla. Esa noticia me dejó helado. Por más resentimiento que tuviera, no era de piedra. Fui al hospital sin pensarlo mucho. Mi madre estaba en una cama, pálida, con un suero en el brazo. Al verme, sus ojos se abrieron como si no creyera lo que veía. Sabía que vendrías, susurró. No dije nada, solo me senté a su lado. Estuve ahí, en silencio. Por primera vez en años, no había gritos, ni reproches. Solo el sonido de la máquina del suero y su respiración lenta. Mi padre llegó después, con la camisa arrugada y el rostro envejecido. Ya no era el hombre duro que me gritaba órdenes. Era un viejo derrotado. Hijo, me dijo, con la voz ronca, yo sé que fallé. A veces los padres creen que están haciendo lo correcto y terminan destruyendo lo que más aman. Esa frase me dolió porque sonaba sincera. Pero también me enfureció. Papá, le dije con calma, si de verdad me hubieras amado, no me habrías echado a la calle. Lo sé, contestó. Y créeme, me arrepiento todos los días. La conversación se interrumpió cuando entró Carolina, pálida y con los ojos hinchados. Detrás de ella venía un joven que nunca había visto. Se llamaba Daniel, su exnovio, el padre del bebé. Venía con la cabeza baja, sin mirar a nadie. Mi madre, apenas lo vio, le lanzó una mirada de desprecio. Tú no tienes derecho a estar aquí, le dijo, pero Daniel no vino a pedir perdón. Vino a decir que su esposa, la verdadera, había descubierto todo, y que su familia los estaba amenazando con una demanda. Todo era un desastre. Gritos, llanto, culpas. Ahí fue cuando entró en escena otra figura, mi tío Rafael, el hermano mayor de mi madre. Él siempre había sido el más directo de la familia, y también el más problemático. Un tipo fuerte, con el carácter de un toro, que en su momento me había dicho, no vuelvas más a esta casa si no quieres problemas. Pues ahora estaba allí, discutiendo con todos. Esto es culpa de ustedes. Gritaba, señalando a mis padres. Por criar a una niña mimada y despreciar al único hijo que valía la pena. La tensión fue tan grande que mi padre casi se va encima de él. Yo lo separé, harto de ver tanta miseria. Basta. Grité. ¿No se dan cuenta de lo que somos? Una familia rota que solo se busca cuando necesita algo. El silencio fue brutal. Nadie dijo nada. Todos sabían que era verdad. Esa noche, después de dejar a mi madre en observación, acompañé a Carolina a su casa. Apenas podía hablar. No sé en qué momento todo se salió de control, me dijo. Mamá siempre me presionó para ser perfecta, para no fallar, pero fallé. Por primera vez, la vi humana. Sin el brillo, sin la superioridad. Solo una chica asustada, igual que yo lo estuve alguna vez. Yo no te odiaba, le dije. Solo me dolía ver que mamá te lo daba todo y a mí nada. Ella me abrazó. Fue un abrazo incómodo, lleno de años de distancia. Pero por un segundo, sentí que algo se rompía y algo se sanaba. Sin embargo, el perdón no era tan simple. Al día siguiente, cuando fui al taller,
Me encontré con mi padre esperándome en la entrada. Traía una caja de madera. Dentro había cosas mías, fotos viejas, mis certificados del colegio, incluso una carta que nunca me habían dado. Tu abuela Rosa te la dejó, dijo. Abrí la carta esa misma noche. Decía: Jorgito, si algún día lees esto, quiero que sepas que el amor verdadero no viene de la sangre, sino del corazón. Habrá quienes te nieguen, pero también habrá quienes te busquen cuando todo se derrumbe. En ese momento, hijo, decide con sabiduría si vale la pena abrir la puerta. Lloré. No de tristeza, sino de desahogo. Mi abuela siempre supo que este momento llegaría. En los días siguientes, las cosas se pusieron aún más tensas. Mis tíos comenzaron a discutir entre ellos. Algunos decían que yo debía ayudar, que era mi deber como hijo. Otros decían que era justo que los dejara hundirse, que cada quien cosecha lo que siembra. La familia se dividió por completo. Algunos me felicitaban por haber salido adelante, otros me llamaban ingrato por no extender la mano. Y en medio de todo eso, mi madre se recuperaba lentamente. A veces me llamaba solo para hablar, sin pedir nada. Me contaba historias del pasado, de cuando era joven y soñaba con una vida mejor. Yo la escuchaba, pero todavía no podía confiar del todo. Carolina, por su parte, empezó a trabajar conmigo en el taller, ayudándome con la parte administrativa. Quería empezar de nuevo, y a decir verdad, lo hacía bien. A veces me miraba con una mezcla de culpa y admiración. Un día me dijo: si no fuera por ti, no sé qué habría hecho. Yo le respondí: no me des las gracias todavía. Aún no he decidido si los perdoné. Porque el perdón no se dice, se demuestra. Y aunque la vida me había dado la oportunidad de cobrar venganza, también me estaba poniendo frente a algo más difícil, decidir si sanar o seguir cargando con el pasado. Pero lo cierto es que la historia todavía no había terminado. Porque cuando por fin creí que todo empezaba a estabilizarse, algo inesperado volvió a sacudirnos. La carta de la abuela Rosa que encontré en la caja no fue lo único que dejó. Días después, en medio del silencio tenso de la familia, apareció el verdadero objeto que encendió la guerra, un sobre lacrado que contenía la copia del testamento y las llaves de una caja de seguridad en el banco del barrio. Nadie lo había visto antes, mi madre decía que jamás supo de su existencia, mi padre decía que la abuela siempre guardó cosas de la familia, y en ese instante todos tenían prisa por actuar. Yo, que ya había aprendido a desconfiar de las prisas familiares, fui el primero en tomar la llave. La firma del notario, la pequeña letra apretada y la fecha, 2 meses antes de la muerte de mi abuela, me miraban como un golpe frío. La abuela Rosa me nombraba heredero universal. La casa, un pequeño terreno al borde del río donde ella cultivó sueños y cacao, todas sus joyas y los ahorros que había juntado toda su vida, más, un local antiguo que había alquilado a medias con el municipio, con el contrato a nombre del heredero. No era mucho para la ciudad, pero era todo para nosotros. Y la condición escrita, casi como una sentencia, a Jorge, porque en él vi lucha y verdad. Si renuncia por carta, todo pasará a nombre de su hermana Carolina. Si disputa la voluntad sin causa, la herencia será administrada por un fiduciario hasta nueva orden. Firmado, Rosa. La noticia cayó como dinamita en la familia. Algunos lloraron de emoción, otros, de avaricia. Pronto aparecieron personajes que hasta entonces habían estado en los telones: Elena, la prima que vivía en la capital y había oído siempre que la abuela le guardaba un colchón para emergencias; Rafael, mi tío fuerte, con resentimientos viejos, que veía en ese dinero la oportunidad de montarse un negocio y limpiar cuentas; y, peor aún, un abogado de barrio llamado Varela, conocido por cobrar caro y resolver cosas con la contundencia suficiente como para poner nervioso a cualquiera. Varela se presentó con buenos modales y un portafolio grueso: señor Jorge, lo correcto aquí es lo siguiente, usted sabe que la familia necesita estabilidad. Una renuncia amistosa sería lo mejor para todos. Su sonrisa era una cuchilla en seda. Mi madre empezó el asalto con lágrimas pero con arma, noches enteras de llamadas, mensajes, intermitentes visitas al taller. Me abrazaba con la misma mano que había empujado la puerta aquel primer día en que me echaron. Me hablaba del sacrificio que había hecho por Carolina, del dinero que habían gastado, de la deuda que ahora pesaba sobre ellos. Hijo, me decía, ¿no vas a ayudarnos ahora que tenemos que pagar médicos, abogados, y una hipoteca que nos ahoga? Y en su voz había culpabilidad que sonaba a maniobra. Mi padre, con la mirada baja y la voz que a veces se quiebra, era más sutil, vino con la caja de madera que contenía fotos, papeles, medallas viejas, y me dijo: Jorgito, la abuela siempre quiso que estuviéramos unidos. Piensa en la familia.
Cada encuentro era una trampa envolvente, yo volvía al pasado de culpabilidad, al niño que se sentía responsable de todo, y por un instante mi resolución flaqueaba. Pero el verdadero movimiento vino por otro flanco. Elena, antes callada, contrató a Varela. En menos de una semana me desperté con un requerimiento, notarías, demandas y una querella por capricho de mi abuela, alegando que la señora Rosa había sido influenciada por alguien. Varela llevaba enredos legales y testigos que, más por conveniencia que por memoria, recordaban conversaciones donde la abuela aparentaba confusión. Mi tío Rafael, achacando años de rencor, empezó a decir que yo estaba manipulando a la familia para tomar la fortuna. Las historias se retroalimentaban, yo me convertí en el villano de un relato que ellos mismos alimentaban para justificar sus manos extendidas. En paralelo, hubo un movimiento más sucio. Me enteré por mi tía Miriam, que siempre tuvo más corazón que nervios, que a escondidas mi madre había firmado un poder notarial incompleto con Varela, un trámite temporal para mover cuentas y pagar deudas urgentes. La letra pequeña decía otra cosa, autorizaba al abogado a representar los intereses de la familia y la familia, en el papel, incluía a Carolina y a representantes designados por la misma señora. Cuando Miriam me contó esto, su mano temblaba de rabia, me pidió que no lo convirtiera en guerra, que mejor usara la cabeza. Me suplicó que contratara a una abogada joven que conocía, Lucía, seria y honesta. Lucía era todo lo contrario a Varela, clara, directa y ferozmente preparada. Si esto se va a juicio, lo llevamos paso a paso. Pero no dejes que te manipulen. Me dijo además algo que me resonó, la herencia no es solo plata, es poder. Y el poder cambia a la gente. Con Lucía a mi lado empezamos a desarmar capítulos del plan familiar. Inspeccionamos la caja de seguridad. Dentro, además del testamento y algunos documentos, había una libreta de cuentas donde la abuela Rosa había anotado quién cuidaba de quién en tiempos de necesidad. El registro demostraba que, durante 5 años, ella envió dinero escondido a mi nombre cuando me vio pasar penurias, un gesto que ninguna otra persona había mencionado. Además había una carta fechada, si Jorge prueba en obra la voluntad de ayudar a la gente del barrio, el local podrá ser suyo para generar empleo. No deseo que el dinero eternice rencores. Eso fue clave, la abuela había dejado no solo riqueza, sino una intención social que complicaba a quienes solo querían la plata. Elena y Rafael vieron en ese detalle un obstáculo, empleo, eso no paga mis deudas, decía Elena con desprecio. La manipulación escaló. Mi madre, cansada de no conseguir una renuncia escrita, montó una escena que me dejó petrificado, una conversación grabada a escondidas donde fingía un colapso financiero total frente a Lucía y a mí, lágrimas, voces, la casa hipotecada, y la amenaza sutil de tener que abandonar todo si yo no cedía. Varela reunió a personas de bien, vecinos influyentes, para poner presión social. Jorge, la familia te necesita. No te comportes como un monstruo, me repetían. Era un círculo que cerraba, y el objetivo era empujarme a firmar una renuncia en la que yo cedería la casa a Carolina y recibiría, a cambio, un gratuito reconocimiento menor para que no pudiera discutirlo legalmente. Todo estaba pensado para que, si yo cedía, pareciera un acto de nobleza, si no cedía, me convertirían en el ingrato. Pero no todo el clan estaba en el negocio del chantaje. Tía Miriam y una nueva voz emergente, Ana, la hija menor de la prima que siempre desaparecía, comenzaron a apoyar a Jorge sin pedir nada a cambio. Ana, que trabajaba en una ONG local, vio el potencial del local que la abuela dejó, había un proyecto comunitario que transformaría la zona. Juntos, Ana y Miriam comenzaron a reunir apoyos civiles y sociales, a hablar con el vecindario y a poner en evidencia las maniobras de Varela. Empezaron a circular cartas, firmadas por vecinos, por personas que conocieron la generosidad de la abuela, que pedían respeto a la última voluntad de Rosa. De pronto la disputa no era solo familiar, se convirtió en un pulso entre quienes querían usar la herencia como cheque personal y quienes veían en ella una responsabilidad. Mientras la presión crecía, Carolina estaba rota entre dos mundos. Por un lado, su madre la seducía con promesas, si Jorge cede, podrás pagar tus deudas, estudiar, volver a empezar. Por otro, su conciencia y los días compartidos en el taller la hacían mirar a Jorge con otros ojos. Hubo una escena que me quemó. Una noche, Carolina me llamó llorando, no por las deudas, sino por culpa, y me dijo con voz quebrada, no sabía cómo pedir ayuda, me da miedo perder lo poco que tengo. En su voz había miedo auténtico, no manipulación. Su confusión fue mi tormenta y mi misericordia. No quería que sufriera, pero tampoco quería que mi entrega fuera la llave para que volviesen a pisotearme. La guerra legal se acercó. Varela presentó pruebas, testigos, y exigió medidas cautelares para impedir que yo dispusiera del local.
Lucía respondió con documentación, la libreta de cuentas de la abuela, testigos que confirmaban la conducta generosa de Rosa hacia mí, y una pericia que demostraba la lucidez de la señora al momento de firmar el testamento. Pero lo más peligroso fue cuando Varela, sin escrúpulos, empezó a insinuar que había algo más en mi pasado. Si Jorge decide pelear, pueden salir nombres que nadie necesita escuchar. Esa amenaza velada, que jugaba con el orgullo y el miedo de la familia, era una de sus herramientas favoritas. Si yo litigaba, aseguraba Varela, se haría un espectáculo que salpicaría a todos. En medio de esa tormenta, apareció otra figura inesperada, don Miguel, el viejo carnicero del barrio que conocía a la abuela desde niño. Él trajo consigo una carta que la abuela le había entregado meses antes de morir, con la instrucción de dársela a quien defendiera su nombre. En esa carta, Rosa confesaba algo que cambió el ángulo moral de todo. Ella sabía que la familia podía dividirse por dinero, por eso dejó la condición moral escrita en su libreta. Si la herencia se usa solo para el lucro, el legado será una maldición. Don Miguel, con la sencillez de quien no tiene más que su honor, dijo, la señora Rosa no quería que esto fuera una pelea de ratas. Quería que el barrio tuviera un lugar para aprender y trabajar. Su testimonio incendió la atención pública, ahora la disputa tenía un ángulo comunitario que dañaba la imagen de quienes buscaban quedarse con todo. Rafael, viendo el viento cambiar, recurrió a otra jugada, trató de comprarme con ofertas falsas de societario, un negocio que decía que me sacaría de pobre a cambio de ceder el nombre del local. Me invitó a una sociedad donde yo pondría la mano de obra y él el capital, en la práctica era una clausura, una manera de apropiarse del trabajo. Su tono pasó de orgullo a amenaza. Si no aceptaba, me dijo, no solo te haré la vida imposible en la familia, te quitaré cualquier apoyo. Era la voz de quien no tiene escrúpulos y sin mucho que perder. Yo, con la limpieza que me dio el taller, entendí que aquella oferta no era más que una forma de volver a dejarme sin nada. En el clímax de la tensión, ocurrió lo que nadie esperaba. Un periódico local, movido por cartas de vecinos y por la insistencia de Ana y Miriam, publicó un reportaje sobre la señora Rosa y su legado, con fotografías del local y entrevistas a quienes la conocieron. La cobertura puso a la familia en el ojo público. Vecinos que nunca antes hablaron empezaron a enviar mensajes a mi teléfono, ofreciéndome apoyo, recursos y hasta voluntarios para el proyecto comunitario. La presión social hizo tambalear la postura de Varela y de Elena. De pronto, la avaricia tenía costos reputacionales que ninguno de los interesados deseaba pagar en público. Pero la batalla no estaba ganada. Varela contraatacó con una moción para suspender la ejecución del testamento, alegando posible falsificación y pidiendo una pericia grafotécnica. Los días se convirtieron en tortura, audiencias, llamadas, rumores. Mi madre alternaba entre la súplica y el llanto calculado. Mi padre, rendido, parecía un peón en manos de abogados. Carolina, que a ratos trabajaba conmigo y a ratos se sentía culpable por desear una vida fácil, empezó a alejarse, confundida por la vergüenza pública. Rafael se volvió más agresivo, Elena más fría. Y en medio de todo, Lucía me miraba con esa mezcla de profesional y humana que calma y empuja a la vez. Jorge, esto será largo. No te dejo solo. Una noche, entre papeles legales y mensajes de apoyo, me llegó un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía vieja, yo de niño con la abuela Rosa, en el patio de la casa, ambos con manos llenas de barro. Al dorso, una nota en la letra rápida de mi abuela: si el dinero destruye más de lo que construye, cierra la caja y vuelve la tuya para quien lo necesite. Era como si la abuela me susurrara desde la tumba. No era una invitación a la venganza, sino una prueba de carácter. ¿Qué haría yo con ese poder? ¿Usaría la herencia para ajustar cuentas o para cumplir la promesa social que la abuela dejó? ¿Ceder a la familia y salvar caras, o mantenerme firme y aguantar la batalla que, de ganar, me convertiría en lo que siempre temí, el hombre que separa a su propia sangre por orgullo y justicia? La historia se envenena. En el próximo movimiento, Varela presentará una prueba nueva y peligrosa. Rafael podría intentar forzar la firma con un ultimátum. Elena tiene en mano un documento que nadie conoce y que podría cambiar la balanza. Carolina, al borde de la desesperación, hará una elección que pondrá a prueba lo que queda de nuestros lazos. Y yo, mientras tanto, empiezo a entender que el verdadero duelo no es por la casa ni por el dinero, es por quienes somos cuando nadie nos mira, y qué precio estaremos dispuestos a pagar por recuperar la dignidad. El juicio final llegó con un aire que olía a destino. Habían pasado más de 7 meses desde que se descubrió el testamento de mi abuela Rosa. Afuera del tribunal, la familia se había dividido por completo, mi madre y mi padre del lado de Varela, con los rostros agotados pero aún sostenidos por el orgullo. Rafael y Elena con sus abogados de traje caro y sonrisa vacía, y del otro lado, Lucía, mi tía Miriam y Ana, que me habían acompañado como si fueran mi verdadera familia.
Carolina, ella estaba en medio, con la mirada baja y los ojos hinchados de tanto llorar. La audiencia empezó con el juez repasando los documentos, y desde el primer minuto se sintió la tensión. Varela habló primero, con su tono engreído, pintando a mi abuela como una anciana confundida que había sido manipulada emocionalmente por su nieto favorito. Presentó testigos falsos, una enfermera y un vecino, que aseguraban que la señora Rosa no estaba en sus cabales. Pero Lucía estaba preparada. Cada palabra de él era una piedra que ella devolvía multiplicada. Mostró registros médicos que demostraban que mi abuela gozaba de perfecta lucidez, cartas manuscritas y grabaciones donde la misma Rosa hablaba de sus planes para el local comunitario y para mi nieto Jorge, el único que me visita cuando nadie más lo hace. El golpe de gracia llegó cuando mi tía Miriam pidió permiso para mostrar un video que don Miguel, el viejo carnicero, había guardado. Era un clip antiguo, grabado con un celular viejo. En la pantalla, la abuela Rosa aparecía sentada en su patio, con el mismo delantal de flores de siempre. Si algún día mi familia se pelea por mis cosas, decía ella, quiero que sepan que lo mío no se hizo para dividir, sino para dar trabajo y dignidad. Si Jorge defiende eso, es porque aprendió de mí. El tribunal se quedó en silencio. Varela intentó objetar, pero el juez le cortó la palabra. Por primera vez, vi a mi madre cubrirse la cara, avergonzada. Pero aún quedaba la última carta de ellos. Rafael se levantó, exigiendo hablar. Con voz alta, trató de dar un discurso moralista. Su señoría, todo esto se trata de manipulación. Jorge no viene a defender una causa noble, sino a vengarse. Él quiere hacernos pagar porque lo echamos de casa. Esto es venganza disfrazada de justicia. Me puse de pie. No tenía abogado que hablara por mí. Miré al juez y luego a toda mi familia. Tiene razón, dije, con voz firme. Al principio sí fue venganza. Lo admito. Quería que sintieran lo que yo sentí cuando me dejaron solo. Pero luego entendí que no tenía sentido pelear por odio. Mi abuela no me enseñó eso. Ella me enseñó que el amor no se mendiga ni se compra, se demuestra con hechos. Y eso es lo que pienso hacer. No vine a quitarles nada, vine a defender lo que ella me dejó con el corazón. El juez asintió. Fue breve, directo y justo. El testamento es válido. Las pruebas de lucidez son concluyentes. Jorge Hernández es el único heredero legítimo. Los demás demandantes deberán cubrir los costos judiciales. Fue como si el aire volviera a entrarme en los pulmones después de años. Mientras la sala se vaciaba, mis padres se quedaron sentados. No levantaron la mirada. Carolina, en cambio, se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Te lo juro, Jorge, me dijo en voz baja, yo nunca quise que llegara a esto. Mamá me manipuló, todos lo hicieron. Perdóname. Yo la abracé. No dije nada. A veces el silencio es el único perdón que uno puede ofrecer. Semanas después, Varela desapareció del mapa. Rafael y Elena se pelearon entre sí por las costas del juicio. Mi padre se fue del país buscando trabajo, y mi madre, enferma y sola, se fue a vivir con una prima lejana. No los volví a ver. A veces me gustaría decir que los perdoné, pero la verdad es que el perdón no siempre llega. A veces solo se aprende a vivir sin rencor. Con el tiempo, abrí el local que mi abuela soñó. Lo llamé el Taller de Rosa. No era un simple taller mecánico, era un centro comunitario donde enseñábamos oficios, arreglábamos autos y ayudábamos a jóvenes que, como yo, fueron echados o despreciados por sus familias. Ana se encargó de la parte administrativa, Lucía siguió asesorando el proyecto, y tía Miriam, con sus manos de abuela sin nietos, se encargó de preparar comida para todos los aprendices. Carolina venía de vez en cuando, ayudaba en las clases, y poco a poco empezó a construir su propia vida lejos de la sombra de mi madre. Una tarde, mientras cerraba el taller, encontré la última carta que la abuela había escondido dentro de una caja metálica. Decía: Jorgito, si llegas hasta aquí, ya no eres el niño que echamos, sino el hombre que aprendió a perdonar sin arrodillarse. No olvides nunca que a veces el amor duele más que el odio, pero vale más vivir con un corazón en paz que con un alma en guerra. Lloré. Pero no de tristeza. Era una paz rara, profunda. Esa noche, mientras veía el local lleno de luces y jóvenes trabajando, comprendí que había ganado algo que el dinero nunca podría comprar: dignidad. Nunca volví a aquella casa donde me dijeron basura. Porque no necesitaba volver. Esa historia terminó donde empezó, con una puerta cerrada. Solo que esta vez, yo era quien tenía la llave.